Nos da mucho gusto recibir acá en cabina al doctor en economía Luis Huesca Reynoso, que pues acá de cabecera, nuestro colaborador de cabecera. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Niria. Aquí estamos de regreso pues con muy buenas noticias, ahora, como dices, el día de Más estar feliz del año. feliz, sí, estar feliz. Y yo me pregunto cuál es, porque preguntaste a la audiencia, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Y yo estoy de acuerdo contigo, el tener una condición de bienestar, el estar bien saludable es lo principal. Exacto. Y lo demás, pues tener amigos. Eso es siempre la compañía, porque además somos sociables, ¿no? Exactamente. Naturalmente, ¿no? Eso, Entonces, así que es lo principal. Nuestro grupo de personas allegadas, ¿no? Y esto es bien importante que habla de bienestar, porque de cierta manera se va a relacionar con el tema que vamos a abordar, las expectativas sobre la salida y entrada del nuevo gobierno, ¿no? Que también, pues hay en todo esto también un proceso y hay siempre muchas expectativas, ¿no? Claro. Hay que recordar que lo más importante, y que la audiencia lo tenga presente, es que los gobiernos están para generar condiciones, no para competir con la iniciativa privada, no para competir con las inversiones privadas. Al contrario, el gobierno debe ser garante de que la inversión privada se logre. Y que cada vez vengan más inversiones al país, pero también que los inversionistas nacionales le apuesten más a su país. Así que como en este día de la felicidad, pues realmente hay que estar felices de que en México cada vez el mexicano está teniendo un mejor poder adquisitivo. Los salarios desde hace ya alrededor de 40 años, nunca como se vieron como ahora, esta recuperación. Y esto habla entonces de que las mismas expectativas que hay son positivas y hay que estar alertas porque también hay demasiadas noticias falsas. Cuidado con noticias falsas, ¿no? Pero bueno, de estas, las expectativas son entonces, primeramente hablar de que deja el gobierno actual de Andrés Manuel una expectativa de implementar 20 reformas constitucionales. Que de esto hemos hablado bastante también, ¿no? A ver, ¿cuáles serían entonces las más importantes? Hay unas que son las que más preocupan. A ver, ¿cuáles serían, por ejemplo? De las 20, porque pues, igual y son algunas, todas tienen un sentido de ser, por lo que observo. Y hay un reporte del cual yo invito a la gente que lo vea, que por cierto el presidente Andrés Manuel dijo a la UNAM acerca de este reporte que le dieran una revisión en algunos puntos, porque si bien dice que está bien la crítica, pero también es una crítica constructiva. Bueno. Y yo personalmente lo vio de manera positiva. Pues, sí, sí, está positivo. Muy bien. Y yo también personalmente veo que es un reporte serio. Por ahí hay un colega que estudiamos en Barcelona ya el doctorado, que está haciendo una discusión de uno de las reformas. Jesús Waldo se llama él, es un excelente amigo y muy, muy experto en temas de mercados laborales, de economía laboral. Porque una de las reformas es el tema de llevar a nivel constitucional el apoyo a los jóvenes. ¿sí? Okay. Esa es una, así como fue el tema de las pensiones de adultos ¿Y sería una de estas de las que más preocupa? No, perdón, esa no es. Vamos a las que sí. Oh. Las que más preocupan, realmente del paquete de 20 iniciativas, personalmente, yo es mi punto de vista, yo observo que hay dos prioritarias, ¿sí? Que tienen que ver con la número 11, que es el Poder Judicial, es decir, los efectos en el estatus y la mecánica de elección por voto popular de sus integrantes. Esa es como que la que más asusta, ¿no? Pero es una de las que finalmente tiene que hacerse algo, porque las cosas no han funcionado como estaba, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y yo lo comento por la gente que está en desacuerdo. Okay. Si las cosas no funcionaban como no han funcionado las leyes que se detienen ahí, en ese nivel que es la máxima instancia, para desarrollar más el país y más rápidamente, no permiten que pasen estos cambios en leyes, sean pues laborales, fiscales o lo que de cualquier tipo, pues resulta que entonces algo no está sirviendo ahí. Entonces hay que entrarle a ver este tema del Poder Judicial y la número 17, ¿no? La estoy mencionando en orden como aparecen. La número 17, salud, que es la ligada a la mejora de la eficiencia fiscal, porque no va a mejorar las condiciones de salud, que es uno de los principales problemas y que el presidente Andrés Manuel está de acuerdo. Que él entrega este gobierno a Claudia Sheinbaum con este problema fuerte, que es la cobertura de servicios de salud
a los mexicanos, ¿no? Y además el ámbito de la salud se lleva pues la parte más importante del presupuesto anual también, ¿no? También, entonces por eso está muy ligado a lo fiscal. Ajá, ¿no? por eso entonces Entonces, de ahí estas la dos, relación. Uh-huh. las que más inquietan pues a la gente en este sentido, Uh-huh. esas son como las dos prioritarias. Ajá. Me preocupan, pero sobre todo la primera. Muy Pero las bien. que más inquietan son la número 3 y la número 11. La 11 ya dije es la del Poder Judicial. Uh-huh. La número 3 tiene que ver con la extinción de órganos constitucionales autónomos. Ándale, porque también estaba el debate de si cuáles deberían de desaparecer, cuáles no. A ver, ahí ¿qué nos puede comentar? Sí, claro. En esta reforma Ajá. 3, que tiene que ver con la extinción de órganos constitucionales autónomos, pues se tiene el temor de que se modifiquen o desaparezcan instituciones que han estado vigilando la transparencia, ¿no? Ok. Sobre todo, en la medida en que se ha combatido más la corrupción, Uh-huh. pues se van haciendo un poco, no, yo no digo innecesarias, pero sí de cambiar la manera en cómo operan, hacerlas más eficientes. ¿O se podrían transferir estas atribuciones a otras instancias? Se pueden agrupar ¿Se también, pueden agrupar? se pueden agrupar, pero también lo que se trata aquí, principalmente en esta reforma, e invito a la gente a que vea el documento, en la UNAM está abierto, gratuito, se puede Uh-huh. bajar, el documento que se llama Análisis Técnico de las 20 Iniciativas de Reforma. Si así lo ponen, si lo buscan en internet, les va a aparecer el documento de la Uh-huh. UNAM, y está bien didáctico. Nada, Ok. nada difícil, aunque dice Nada técnico, no complicado. está nada difícil. Pero claro, ahí lo que se trata es hacerla más eficiente. Uh-huh. Hacer más eficiente no implica desaparecer a los órganos autónomos. Se podrían hacer ajustes entonces. Se pueden hacer ajustes, Uh-huh. hacerlos más eficientes, adelgazarlos. Dentro de ellos también está el mismo INE, por ejemplo, que no es Uh-huh. claro que no es desaparecerlo, es reestructurarlo nada más. Ok. De la que se habla mucho, pero está ausente, Uh-huh. se habla mucho, pero está ausente, es la reforma fiscal. Uh-huh. Aquí no está en este paquete de reformas, porque el mismo presidente ya dijo y la candidata, la electa, presidenta electa, ¿no? Ya, Claudia Sheinbaum, que no van a haber incremento de impuestos. Uh-huh. Se sigue en esa sintonía, ¿no? Entonces, por otro lado, está el tema de la necesidad de dinero para hacer todas estas reformas. La principal crítica que cruza de forma transversal a todas estas 20 iniciativas es dinero. ¿De dónde va a salir el Uh-huh. recurso para hacer constitucional Uh-huh. los apoyos a los jóvenes construyendo futuro, llevar a más becas, por ejemplo, a los sistemas educativos, etcétera, públicos? Entonces aquí lo que tenemos en este primer punto es que no se necesita una reforma fiscal. Esa creo que es una buena noticia. No se necesitan aumentar los impuestos. Ya también se habla, y lo dice la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que se están haciendo más eficientes la parte de los impuestos en el cobro. Pero ahí es donde hay que apretar el cinturón. No hay que hacer reforma fiscal. Como está la ley fiscal del ISR, está bien, Uh-huh. pero se necesita hacerla más eficiente. Más eficiente. Más Bien. eficiente el cobro, que es como le hicieron en América Latina los gobiernos de América Latina, ¿no? En algunos se aumentaron impuestos, en otros se pusieron las pilas a cobrar mejor, pero no ha bastado solamente con haber quitado estas condonaciones, Uh-huh. que eso ya también ya es algo que se ha hecho muy positivo en este gobierno, haber quitado condonaciones a grandes empresas. Uh-huh. Que Que es un tema que ya habíamos platicado también acá, también, ¿no? Sí. claro, pero ya se logró un buen ahorro, un empuje pequeño en la recaudación, pero realmente Bien. los peces gordos están en el sector formal y son empresas que a raíz de que encuentran huecos fiscales no pagan realmente su impuesto sobre la renta sobre sus utilidades que deberían. Uh-huh. Y eso implica un hueco como de 6 puntos del PIB, que es equivalente nada más y nada menos a que un año de remesas. Para O sea, que ya se den una idea. sí, más de 60,000 millones de dólares de Uh-huh. elusión y evasión fiscal Bien. que hay ahí, y es algo que el señor, ya en paz descanse, Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda que entró con Andrés Manuel López Obrador, decía,
¿no? O sea, hay una evasión fiscal formal, del sector formal, de donde están los grandes corporativos, los más grandes corporativos. Bien. Bueno, y en todo caso sí se necesita una reforma al IVA. Ahí sí, una reforma, ahí sí se necesita reforma fiscal, necesita cirugía mayor, el IVA, el impuesto de valor agregado. Y ese puede ser tema de otra. Así ¿no? es. Otra pregunta también es sobre el tema de la pobreza extrema en México. En el próximo sexenio, ¿hay retos en este sentido? ¿Y qué se podría lograr? Claro, se han lanzado por ahí los objetivos del desarrollo sostenible, que han llamado los ODS, y ahí se hablaba de erradicar la pobreza extrema, que es la de alimentos, la que la gente no le alcanza para comer. Bueno, sí es posible. Y en el caso de México se requieren, claro, ajustes y pasar reformas. Una de las mejores que ha sido la del salario mínimo, ¿no? Y mayor apoyo al campo. Esa viene en una de las 20 reformas, la de apoyar más al campo, destinar más recursos al campo para hacerlo más rentable, para que sea el mismo campo el que de forma autónoma pueda volver a crecer, pueda volver a producir los alimentos que se requieren en el país y no tener que estarlos importando. Pero sí, por cierto, una de las salidas es si se mejoran las eficiencias recaudatorias y si fuera por el lado del IVA, se podría compensar, por ejemplo, cuando la mayor parte del IVA puede venir por el tema de poner IVA en alimentos y medicinas, que es un tema siempre sensible porque se tiene la idea de que afecta a los pobres. Pues sí, afecta a los más pobres. Pero ahora tenemos pobres que tienen más poder adquisitivo y ellos están consumiendo una mayor canasta de productos que ahora tienen IVA, entonces ahora están pagando más IVA y ahí es donde viene una figurita que por ahí mostramos, cómo el 10% más pobre de México puede verse compensado con el esquema de la política social que existe actualmente y que los mismos recursos vengan porque van a sobrarían dineros, o sea, es alrededor de un aumento de poco más de 580 mil millones de pesos, es un dineral que se pudiera sacar al cobrar bien el IVA de productos sobre todo suntuarios, pero también ponerle un IVA no de 16, pero un 8% en alimentos. Y esto generaría una cantidad de alrededor, con la mitad de ese incremento se le puede compensar a los más pobres. Bueno. Entonces... pero también sobre todo a componentes que no son monetarios como salud. Y esto de manera formal empezaría a hacer que la economía mexicana se vuelva más formal, se vuelva menos informal y que los empresarios no tengan miedo a estas reformas. ¿Por qué? Porque esencialmente se busca fomentar mayor competencia, que las empresas puedan tener condiciones de seguridad, sobre todo seguridad más favorables, pues también. En todo sentido, claro. ¿No? ¿Y qué requiere? Pues México requiere entonces que le apuesten la inversión nacional privada también, que le apueste a la nueva expectativa de crecimiento. Necesitamos de los empresarios mexicanos que arriesguen más, que le metan de su ganancia, de sus utilidades a la dinámica económica, porque si no vamos a seguir creciendo con pura obra pública y esto nos va a dejar solamente un 2% de crecimiento anual por lo que viene y con eso no vamos a poder salir de compensar así. Así es, muy bien. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema porque el tiempo no nos alcanza. Hay otros puntos importantes que tienen que ver con estas expectativas que hay en torno al nuevo gobierno que se avecina y el saliente. Entonces no sé si para el próximo jueves a lo mejor lo podríamos... Una segunda parte. Una segunda parte. Perfecto. ¿Qué tal? Muy bien. Por lo pronto, pues agradecerle al doctor en economía Luis Huesca Reynoso nos haya acompañado esta mañana ya en el retorno, en el regreso de esta sección de los jueves, economía y finanzas. Y bueno, la próxima semana por acá le esperamos.